Gracias por continuar con nosotros en Entremos en Detalles. Ya se encuentra en el estudio con nosotros el candidato por el Partido de Acción Nacional a senador por el estado de Chihuahua, el señor Javier Corral Jurado. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludar esta mesa. Araceli, Iván, gracias por la invitación, Manuel, y por supuesto a todo el público televidente que nos ve este domingo. Señor, el 1 de julio estamos llamados todos los mexicanos a votar por el presidente de la República. Pues pareciera ser que los medios de comunicación hacen un llamado a lo más importante, pero en realidad también se juega los diputados, los senadores. ¿Qué nos jugamos los mexicanos en esta elección? ¿Cuál es la más importante, los diputados, los senadores o el presidente de la República? Pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente en México vivimos una cultura presidencialista. Los medios son reflejo de esa cultura o la alimentan cuando destacan fundamentalmente las campañas a la presidencia de la República. De hecho, en la cultura mediática mexicana concurrimos a la elección presidencial. En cualquier país del mundo democrático, la elección del 1 de julio serían elecciones generales y no solo presidencial, porque se da la integración de ambas cámaras del Congreso. Tan importante como la presidencia de la República, o más importante, es la integración de las cámaras, porque las cámaras son hoy por hoy el reflejo de la pluralidad del país, de la diversidad de opiniones discrepantes, de la posibilidad de acuerdos, y porque ahí están, al final de cuentas, todas las fuerzas representadas, las que tienen una mayoría, las que obtienen el segundo lugar, las que obtienen el tercero, incluso las que obtienen el cuarto y el quinto lugar en una elección. De ahí que la importancia de la elección del 1 de julio sea también decidir y escoger muy bien quién nos representa, quién puede ser un buen diputado, un buen senador, por lo que las cámaras hacen. Las cámaras definen la ley, reforman la ley, la Constitución, generan a través de las leyes las instituciones. Digo que en las leyes se contienen los mayores bienes públicos. De ahí la importancia de escoger no solamente bien al próximo presidente o a la próxima presidenta de México, sino también a los integrantes de la Cámara de los Diputados o de los senadores. Javier, hay un compromiso de los legisladores en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en relación a las reformas que han estado pendientes por diferencias de partidos, de intereses, etcétera. Es la oportunidad, en este caso llega Javier Corral, de presentar algunos proyectos, de empujar, de impulsar por ahí las nuevas reformas. Sí, de hecho yo creo que la política no puede seguir jugando con fuego frente a problemas que están creciendo y también frente a una tensión social que ahora está soterrada, pero en cualquier momento puede irrumpir en la vida del país con consecuencias mayores, porque se sigue postergando reformas fundamentales para el crecimiento de la economía, porque se les ha colocado por encima el chantaje político, el medro político o el miedo político, según los intereses que toque cada reforma. Yo creo que no podemos perder más tiempo. Estoy absolutamente convencido de que la nueva legislatura tendrá que abocarse de manera prioritaria a destrabar la reforma de carácter laboral, la reforma hacendaria en una dimensión integral, la reforma del sector energético, por supuesto un reforzamiento de los órganos de competencia en el país, digo también de las telecomunicaciones como un asunto fundamental, y de la calidad de la educación en nuestro país. Yo pondría, por ejemplo, esas como las reformas fundamentales que debieran ser incluidas dentro de un pacto, una especie de pacto de unidad nacional. Yo he propuesto una figura que se llama los gobiernos de coalición, que es un paso intermedio o en ruta hacia el parlamentarismo, que creo que es lo que debiera suceder en nuestro país. Pero mientras llega el parlamentarismo, he dicho que debemos de instaurar en la Constitución una figura alternativa, por lo menos, optativa, que sea la posibilidad de que quien venga, sea Josefina Vázquez Mota, Peña Nieto o López Obrador,
puedan formar un gobierno de coalición en donde se pacten reformas fundamentales a cambio de la ratificación de una parte del gabinete, de la mitad del gabinete o de todo el gabinete. Necesitamos impulsar mecanismos así, porque lo que tenemos que hacer es que la pluralidad, que es el mayor fruto de la democracia, opere para el acuerdo, funcione, sea eficaz. La pluralidad no es el problema del país, es el mayor logro de la transición democrática. Lo que tenemos que hacer es que esa pluralidad se ponga de acuerdo, hay que estimular, hay que incentivar el acuerdo, y es modificando las reglas del Congreso y dando la opción para que quien quiera acelerar el ritmo del país lo haga a través de una figura como esta. Pero sí ha sido muy difícil precisamente lograr este acuerdo. Han pasado ya legislaturas y no se puede llegar a un acuerdo. Ya cambiando un poquito, regresando a las elecciones al 1 de julio, estamos a 3 días de que termine la campaña, a una semana de que sean las elecciones. ¿Cómo siente el ambiente como candidato? La gente está con ganas de salir a votar. Esta guerra sucia, entre comillas, que se ha dado, y los movimientos que se han dado también, como el 132, etcétera, ha mermado las ganas de la gente de ir a votar. ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo percibe esto ya en todo este transcurso de su campaña, ya al cierre, casi podemos decir que al cierre? ¿Cómo ha percibido este ambiente? ¿La gente saldrá a votar el 1 de julio? Bueno, yo soy uno de los primeros esperanzados en que así fuera. Yo creo que va a haber una mayor participación en la elección comparada con procesos anteriores. La misma elección, la misma concurrencia de diputados, de senadores y de presidente de la República, pues genera un mayor interés. Obviamente que las elecciones que generan más interés son las elecciones locales, porque la gente siente al presidente municipal, al gobernador, mucho más cercano a sus necesidades, a sus posibilidades, y todavía la función legislativa está muy distante del conocimiento público. Creo que va a haber una mayor participación. Como Partido Acción Nacional, yo siento que vamos a triunfar en las elecciones, eso es lo que estoy palpando, un buen ambiente, hay una buena recepción para nosotros. Yo he realizado una campaña muy intensa, un diálogo muy amplio entre sectores, entre distintos gremios, asociaciones, universidades. Privilegié el diálogo con los jóvenes en centros de educación, y creo que va a haber una participación importante de la juventud. Yo creo que el 132, este movimiento, Araceli, que tú señalas, es un despertar, es un signo de una juventud que a veces creíamos apática, apagada, indiferente, y ya estamos viendo que no, por lo menos en una parte del país. No estoy diciendo que el 132 sea un movimiento nacional, ni mucho menos me atrevería a calificarlo como la primavera mexicana, pero sí es un viento fresco, sí es un aire fresco, que da una esperanza de que los jóvenes puedan ser incluso decisorios en esta elección. Y lo digo por dos grandes rubros. La población juvenil en México puede llegar a definir la elección, junto con el sector de los indecisos. Todavía hay altos porcentajes de indecisos. A 3 días de que cierre las campañas y a una semana de que el próximo domingo se verifique la elección, este sector sigue siendo muy alto. Ahí es donde yo veo que se puede producir un escenario electoral distinto al que incluso han querido imponernos mediáticamente hablando. Pero por lo que respecta al PAN, yo siento que las cosas van bien, traemos buen ambiente, tenemos posibilidades de ganar las 2 senadurías, de que Josefina Vázquez Mota logre en Chihuahua una mayoría de votos muy importante, y traemos de entre 3 a 4 distritos en la ruta de la victoria, entre otros el quinto. El quinto distrito es un distrito que precisamente abarca nuestra región de Lisias-Simioqui, donde esta señal se ve. Aquí traemos una ventaja. Obviamente sabemos que el día de, pues hay que trabajar mucho, porque es cuando exactamente, las maquinarias se ven. Exactamente, lo mencionamos en pasados programas, que pueden hacer campañas extraordinarias, y si no hay esa organización y esa estructura para el día de, pues se viene todo abajo. Motivar a la gente a salir a votar.
más que todo. Sí. La movilización, bueno, entre comillas, ¿verdad? La movilización de este próximo domingo, el día de la elección, el día 1 de julio, está prohibida dentro del Instituto Federal Electoral, dentro de todo lo que ahí aprueba y desaprueba. Pero bueno, se va a seguir dando. En el caso de Delicias, el Partido Acción Nacional cerró la inscripción en el IFE de los representantes de casillas. En el caso de Acción Nacional, nada más presentó lo correspondiente a los propietarios y algunos suplentes, no completó al 100% sus representantes. ¿Qué nos puede decir esto? Y el Partido Revolucionario Institucional, sí, en el 5º distrito, cubre al 100% a sus representantes. ¿Por qué, Javier? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, en realidad, durante mucho tiempo, siempre hemos privilegiado, pues, por lo menos registrar uno por casilla. Y realmente lo que nosotros hemos privilegiado en esta ocasión son los representantes generales, que son los que actúan entre varias secciones electorales. Luego, efectivamente está prohibido el acarreo de votantes, el acarreo masivo de votantes. Esa es algo que nosotros vamos a vigilar, a cuidar, a observar. Pero lo que es cierto es que las estructuras partidistas lo que hacen es recordarle a sus propias estructuras salir a votar, invitar a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Y yo creo que es ahí donde está la mayor apuesta que está haciendo Acción Nacional. Hay muchas formas de participar en la jornada electoral, dentro de la casilla y fuera de la casilla. Nosotros también hemos privilegiado en esta ocasión el tener más operadores afuera de las casillas para cuidar, para vigilar, para documentar también prácticas que sean contrarias a la ley. Yo creo que ahí está un poco la explicación del por qué no hemos registrado también suplentes. Candidato, la figura del político ahorita actualmente está muy desgastada, además de los diputados y los senadores, de que no hacen nada, de que vienen y piden el voto, no regresan. ¿Cómo le hace usted para generarle a la gente expectativa de que salgan a votar? En el caso por usted. Bueno, yo pongo por delante mi trayectoria. En mi caso, yo puedo acreditar un trabajo en las cámaras del Congreso. Yo he asumido la función a plenitud. Sé de la decepción que existe sobre la política en general y los políticos. Y cómo hay una queja recurrente sobre el tema de la función de los legisladores. Ahí hay un problema de fondo también, Iván. A los diputados y a los senadores se les pide a veces cosas que no están en su función ni en su competencia. Y algunos diputados y senadores aceptan ese tipo de cosas porque es de alguna manera un escudo con el que se protegen para ocultar el incumplimiento mayor que es a sus funciones. Y están encantados ofreciendo parques y unidades deportivas y pavimento y lámparas y gestionar recursos, cuando en realidad lo que debíamos de pedirle a los legisladores es cómo votan, que nos den cuenta de cómo participan en las cámaras. La acción de un legislador es mucho más importante en las comisiones y en el Congreso que en andar haciendo a veces gestoría. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerla. Vamos a decir que es parte de la tarea de la representación popular. Pero desde una ley, desde un renglón de una ley, se puede hacer más bien que con todo tipo de gestiones y gestorías que se le reclamen a un diputado o senador. A mí me parece que también hay otro flanco que hay que decirlo con toda claridad. El nivel del deterioro político en México, que reconozco se produce pues, en todos los partidos, en términos de irresponsabilidades acreditadas, de conductas muy vulnerables. Debo decir, se produce por el déficit de participación ciudadana también. Así como cuando la gente dice es que nada más andan en campaña y ya no vuelven, yo quisiera con todo afecto y cuidado decir a los ciudadanos, es que algunos votan y luego ya se olvidan. La democracia no se construye
con el solo hecho de votar. Ni la función pública se estimula o se vigila solo con la emisión del voto. Hay que darle también seguimiento a los legisladores, a los diputados, a los senadores. Y frente a la irresponsabilidad yo he propuesto algo. A mí me parece que hay que incorporar, Iván, dentro de la nueva ley orgánica que el Congreso necesita, una figura, la de la revocación del mandato, sin tener que ir a consultar de nuevo a la gente, sino que opere automáticamente una regla que opera incluso para los cursos escolares. Cuando un legislador no asiste el 50% a sus comisiones, a las sesiones de comisión, debe perder automáticamente su mandato legislativo. Cuando un legislador no asiste al 20% de las sesiones del Pleno de las cámaras, debe perder su mandato. Tenemos que empezar a generar un régimen de responsabilidades de los legisladores. Una regla, sí. Porque los diputados y los senadores es una de las zonas hasta cierto punto impunes, y por justos pagan justos pagan pecadores, ¿no? ¿Cómo dicen el dicho? Bueno, en el Congreso gana lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, el que hace como el que no hace. Y entonces, como es un conjunto colegiado... ¿Y es posible hacer esa ley, esa regla? Claro que lo es, absolutamente posible. De hecho, yo creo que una de las primeras reformas que tenemos que hacer, que fue la que mencioné en el pacto, es la del Congreso de la Unión, la propia reforma del Congreso. Estoy convencido de que un nuevo régimen de responsabilidades debe desembocar y desembocará en un profesionalismo mayor del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Con mucho gusto. Regresamos con el tema de democratización de los medios. Ese es un tema que me gusta. Vamos a una pausa, le cambio, entremos en detalle. ¿Quién es Javier Corral? Licenciado en Derecho, periodista, miembro de Acción Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del prestigiado Instituto de Estudios para la Transición Democrática, miembro del Consejo Consultivo del Centro Dalai Lama para la Ética y Transformación de Valores, diputado federal, presidente de la Comisión de Gobernación. Ha sido diputado local, diputado federal, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, consejero nacional del PAN desde 1994 hasta la fecha, 3 veces integrante del Comité Ejecutivo Nacional, diputado federal de la 57ª Legislatura, senador de la República, presidente de AMEDI, candidato a gobernador del estado de Chihuahua. Todos somos Chihuahua y por eso aquí estamos.